Eh, a ver, lo que vimos la semana pasada, básicamente del trabajo integrador, nos dedicamos directamente a la primera parte del trabajo integrador, que era el tema de la cuenca. Tuvimos las cuencas al drive. Hubo una demora porque había varias cuencas de las que, o sea, el trabajo que le hemos subido de curvas de nivel son curvas de nivel que se bajan directamente de la web de Internet, que están disponibles en Internet en forma gratuita. Realmente es un lujo para nosotros a nivel de hidrología disponer de esa información. Imagínense que esa información antes solo se lograba a través de la realización de vuelos aerofotogramétricos, y después había que hacer toda una restitución para obtener las curvas de nivel. En estos momentos se está trabajando a nivel modelos digitales de terreno, con distintos satélites, y el acceso es casi ilimitado y gratis. No obstante eso, tienen un importante nivel de, no de error, pero en ciertos sectores ustedes van a ver que las curvas de nivel tienen un patrón de dibujo muy matemático y no siguen un criterio de curva de nivel, y es básicamente por errores que se generan muchas veces en la interpretación del modelo digital. Hay para ciertos trabajos que esta información es muy buena, por ejemplo, para hacer hidrología, o sea, hacer un trabajo de cuenca, en donde estamos hablando de capaz que 3.000 metros en las cuencas que ustedes han estado o van a trabajar en este práctico, entre la sección de control y el punto más alto de la cuenca puede haber un desnivel de 3.000 metros. O sea que para lo que nosotros necesitamos, tener un error en la cota de un par de metros realmente no es significativo. Entonces, perfectamente este tipo de información es muy utilizable y es una herramienta muy buena que tenemos, que disponemos en este momento para poder trabajar. La idea era que en general todas andan en esa variación de altura. Creo que hay una sola cuenca que está en 2.700 y las otras están entre 2.900, 3.000, 3.100 metros. La idea es, como se dice en la guía, que utilicen en general para los cálculos solamente las curvas de múltiplos de 100. Todos los puntos de control están puestos prácticamente en donde el cauce está en una curva de nivel de múltiplo de 100. Entonces, ese punto es el punto de inicio del cálculo. Y, por ejemplo, para trabajar las curvas de nivel, la curva isométrica, a partir de la cota del punto del cierre o de control, solamente trabajen cada 200 metros a partir de esa cota, lo que les permitirá tener construir una curva isométrica con unos entre 14 y 16 puntos, que probablemente hay un comentario en la guía de que cuando hagan el trazado de la línea de cierre del límite de cuenca, muchas veces las curvas de cada 100 metros
obviamente por ese desnivel no tienen una precisión importante para saber cómo definir el límite de cuenca. Entonces, para esos sectores en donde ahí pueden tener algún cierto de duda, utilicen las curvas de nivel de 20 metros también para poder definir con mucha más precisión el límite de la. Eso les pido que lo vayan enviando, así una vez que lo corregimos pueden seguir trabajando, porque hasta que no esté corregido eso, no van a poder seguir trabajando. A partir de ahí, bueno, ya están las indicaciones, es prácticamente el mismo trabajo que hicimos el año pasado, solamente hay que agregarle el cálculo de la pendiente media de la cuenca en función del método de las líneas de la curva de nivel. La idea de esta charla de hoy es hablar sobre el próximo paso que tenemos que definir, y lo tenemos que definir, más si se fijan, es la bolilla siguiente en hidrología 1, y es cuando veamos el modelo, el GEC HMS, vamos a ver que es la cuenca, y lo segundo que vemos justamente es la meteorología, o en este caso la tormenta de proyecto. La tormenta de proyecto, lamentablemente no puedo compartir a ver, espérenme. Guillermo, ¿vos estás con la notebook? Ahora me puedo conectar desde la computadora y comparto el documento de Lina. Exacto. Si lo podés hacer, te lo agradecería. Así sobre eso entro yo puedo desde la compu y lo comparto. Perfecto. Bueno, yo voy comentando lo mismo. Entonces, respecto de la tormenta de proyecto, básicamente tenemos que tener muy en claro que para trabajar en la tormenta de proyectos tenemos dos aspectos fundamentales en los que tenemos que trabajar. Por un lado es la parte de la distribución en el espacio de la tormenta, y por otro lado es la distribución en el tiempo. Si hablamos de la distribución en el espacio, nosotros el año pasado en los prácticos vimos la metodología para lograr, por ejemplo, el hidrograma unitario. Tenía básicamente el hidrograma unitario 4 condiciones. Y hablábamos que tenía que tener 1 milímetro, que tenía que tener una lluvia que durara un delta T, y que era precipitación efectiva. Pero la cuarta condición era que la precipitación fuera uniforme en toda el área de la o sea que prácticamente en todo el trabajo estamos nosotros en hidrología 1, las estaciones de medición de lluvia, el promedio matemático, existía. ¿Sí? ¿Una pregunta? Ingeniero, sí, ¿puede repetir? Porque se le cortó justo cuando empezó a explicar la cuarta condición, se cortó. Bien, entonces, de las 4 condiciones era 1 milímetro, que durara un delta T, que ese milímetro fuera efectivo, y que fuera la apreciación uniforme de las condiciones para aplicar la metodología del hidrograma unitario. ¿Está bien? ¿Lo escucho? Bien. Sí, ahí está, y se corta un poco, pero se entendió. No, perfecto. No, a ver, en serio, no tengo problema que me interrumpan o que me pregunten, es más fácil para mí, así que no tengo ningún problema.
Bueno, Porque esto de hablarle a un celular tampoco es lo más cómodo. Entonces, siguiendo esa línea, vimos que había 3 métodos para identificar la precipitación media, precipitación medio matemático o aritmético de las estaciones de medición o de los pluviómetros. El otro método era el de los polígonos de Thyssen. Y el otro método era el de las isoyetas. Recordemos que las isoyetas eran curvas de igual precipitación. Entonces, hicimos 2 trabajos. Primero, trazamos las isoyetas, que eso teóricamente es un trabajo al que aprendieron a hacer cuando trazaban las curvas de nivel en topografía. Y una vez que trazaron las isoyetas, lo que se hizo fue calcular el área que había entre cada isoyeta, entre 2 isoyetas, dentro de la cuenca. Cuando sumábamos todas esas áreas, las multiplicábamos por el valor de la isoyeta de la precipitación, lo dividíamos por el área total, nos daba la precipitación media, que sería la precipitación uniforme en todo el medio. Bien, eso lo vimos en Hidrología 1, lo pueden repasar en el apunte, pero básicamente ese era el concepto. Bien, ahora eso que hicimos en Hidrología 1 era para una tormenta real, o sea, teníamos una cuenca, a ver, bien, todavía no llegamos acá, pero nos sirve. Guille, descompartirlo así, cuando más o menos lleguemos acá, te digo que lo compartas, por favor. O a ver, lo achico Bueno, yo acá. No, a ver, sí, ahí está. Entonces, no, es que no me veo y no sé si estoy hablando fuera de cámara o no. Entonces, ese ejercicio que hicimos en Hidrología 1 era una cuenca, como la que tenemos ahora, pero los datos de lluvia eran datos teóricamente de una tormenta real. Entonces teníamos 4 o 5 pluviómetros alrededor de la cuenca, una lluvia dada, pero real. Y trazábamos las curvas de nivel de acuerdo a, las isoyetas, como si fueran curvas de nivel, y nos quedaba el dibujo o el esquema de isoyeta. Ahora no estamos viendo una tormenta real. Ahora lo que estamos haciendo es diseñar una obra. Entonces, para diseñar una obra, los criterios son totalmente distintos. La forma de trabajo y la metodología es la misma, pero la aplicación o los criterios de aplicar son distintos. Entonces, en vez de una tormenta real, lo que vamos a utilizar es una tormenta de proyecto. Y esa tormenta de proyecto también tenemos que tener en cuenta las 2 líneas de trabajo que les estoy diciendo. La parte de la distribución en el espacio y la parte de distribución en el tiempo. O sea, cómo es esa tormenta en el espacio y cómo es esa tormenta a lo largo del tiempo mientras llueve. Entonces, volviendo al método de las isoyetas, no tenemos una tormenta real, sino que tenemos una tormenta de proyecto. Esa tormenta de proyecto, si ustedes recuerdan, y les aconsejo que vuelvan al apunte de hidrología, yo lo tenía cargado en la notebook, pero no lo puedo mostrar, hay una de los últimos puntos que hablaba de precipitaciones, hablaba de las isoyetas de proyecto estándar, que en realidad el año pasado no le dimos mucha bolilla, no hablamos mucho sobre ellas, realmente no
y yo les comenté en ese momento, bueno, el tema de las isoyetas estándar de este proyecto lo vamos a ver en hidrología 2. Bueno, ahora es el momento de que teóricamente lo estamos viendo. Entonces, el método de las isoyetas que vamos a aplicar es exactamente el mismo, o sea, vamos a superponer las isoyetas con la cuenca, vamos a tener las áreas entre isoyetas y la cuenca, y después vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos el año pasado. La diferencia es que en vez de ser unas isoyetas dibujadas por nosotros de acuerdo a la precipitación, vamos a usar un patrón estándar de isoyetas. Si ustedes se fijan, ese patrón estándar de isoyetas eran elipses, están dibujadas en hidrología como elipses. ¿Por qué elipse? La primera pregunta. Básicamente pensemos que este patrón de isoyetas está definido para tormentas, básicamente tormentas como las que tenemos en Mendoza, esas tormentas grandes de verano, las que generan estas nubes cumulus nimbus que hablamos el año pasado. Entonces, esas tormentas, recordemos que yo les comenté, son tormentas muy localizadas, prácticamente muy fuertes, con intensidades muy importantes, pero que ocupan un área bastante o limitada en su desarrollo respecto de un frente frío que cubre toda la provincia. Entonces, y encima esas tormentas tienen cierto movimiento en el espacio, porque hemos visto cuando llueve en el verano que normalmente la tormenta es como que viene, llueve y pasa, deja de llover. Entonces, esa representación para tratar de representar de la mejor forma posible es isoyetas elípticas. Ese es el patrón que se ha adoptado para las tormentas. Entonces, nosotros vamos a tener distintas isoyetas, elipses concéntricas, ¿no es cierto?, de menor a mayor, en donde obviamente la elipse más chiquita que va a estar en el interior es la que va a tener una intensidad de lluvia mucho más grande, y a medida que nos alejamos, las otras elipses, las otras isoyetas, tienen cada vez un valor menor. Estas isoyetas, el primer trabajo que tenemos que hacer es dibujarlas, porque si ustedes se fijan, no recuerdo si en el apunte hay un comentario, pero básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es dibujar estas isoyetas, o estas elipses, y la primera pregunta que normalmente se hacen es decir, bueno, la elipse, ¿es una elipse casi redonda o es una elipse así finita y larga? Puede haber infinitas formas, que básicamente es la relación del eje mayor al eje menor de la elipse. Bien, en particular, eso de qué relación tiene el eje mayor respecto del eje menor de la elipse, no está estudiado científicamente o en función de estadística. No hay ningún estudio que lo avale, pero en general para Mendoza y para toda nuestra región, o la región de montaña, históricamente se usa una relación de 1,5, o sea, el eje mayor es 1,5 el eje menor. Eso ya nos da una idea de la forma que va a tener la elipse. Entonces, ese es el primer concepto. Vamos a tener que dibujar elipses, la vamos a tener que dibujar en AutoCAD. Por suerte, AutoCAD tiene una herramienta específicamente para dibujar elipses, y justamente lo que pide es el valor de los dos ejes. Una de las formas para dibujar es el valor de los dos ejes, el eje mayor y el eje menor, y automáticamente esa relación ya vamos a adoptarla como 1,5. Bien, ¿qué pasa ahora con
¿Cómo seguimos para adoptar las distintas elipses? Porque tenemos infinitas elipses que podemos dibujar, desde el centro hacia afuera. Guille, por favor, compartime ahora el trabajo. Ahí está. ¿Podés hacerle un zoom a la parte